siendo Flores un gran romántico, ¿verdad? La ideología romanticista, por decirlo así, se inspira fundamentalmente de su entorno, se inspira en su interacción con el medio, incluso con el ambiente, ¿verdad? Los fenómenos naturales, el bosque, estos misterios, digamos, de la vida de los primeros pobleros, lo que llamamos hoy los campesinos, son imágenes fuertes en Flores, pero también hay otras imágenes, la imagen de la soberanía, del respeto a la soberanía, de ciertos símbolos patrios, de imágenes de héroes, que si el doctor Francia es una imagen muy importante en Flores. Entonces hay un conglomerado de referencias bastante importantes, digamos, en el aspecto musicológico, que hay que tener en cuenta para comprender mejor a Flores. El maestro José Asunción Flores, a nuestro gran escritor y poeta Augusto Roa Basto, le pidió para que hiciera esta nueva versión de Arribeño de Sangre, que por primera voy a cantar para ustedes. Yo soy arribeño sin paz ni amor, sombra errante del triste ayer y solitaria flor del padecer. Como grito de antiguo dolor, es semilla del nuevo valor. En la voz de mi pueblo yo estoy y su esperanza soy. Mi destino fue siempre andar desde un